ando desconcertada. Miren cómo está el laboratorio hoy, lleno de objetos que parecieran de otra época. Por ejemplo, esta llave, que para mí es de un castillo. Y eso tiene que ver con el tema de hoy, porque hoy vamos a descubrir la etapa de la historia que todos conocemos como Edad Media. Vamos a saber quiénes eran y cómo vivían los hombres de esa etapa. Descubriremos su manera de pensar el mundo y qué idea de sociedad habían construido, cómo vivían, a qué se dedicaban, en qué actividades pasaban su tiempo. Veremos también castillos, conoceremos caballeros y sabremos también quién era el señor feudal. Para situarnos en el tiempo y empezar como se debe, vamos a conocer qué periodo abarca la Edad Media. La Edad Media comprende el periodo transcurrido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Algunos historiadores establecen su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. 600, 700, 800, 1000 años de historia. Todo eso duró. Y digo yo, ¿fue siempre igual o podemos dividirlo en etapas? Dentro de la Edad Media se pueden distinguir dos etapas conocidas, como la Alta y la Baja Edad Media. En Europa no había tantas ciudades como hoy. Imagínate la Edad Media en un paisaje rural, con algunos centros urbanos dispersos, muchos campos y unas pocas ciudades. Como en los primeros siglos fue el auge del trabajo en el campo, se lo llama Alta Edad Media. Cuando todo comienza a urbanizarse y se establece la gente en la ciudad, da inicio a la Baja Edad Media. Ah, ya sé. En la Alta Edad Media se establecieron los primeros señoríos, ¿no es así? La verdad que sí. Los señoríos eran territorios en manos de la Iglesia que se ocupaban de hacer cumplir el mandato de Dios y donde se vivía bajo ciertas normas. Enseguida vamos a hablar de eso en detalle. Ahora sigamos ubicándonos en el tiempo. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. Voy a explicarles el sistema social de la época. Se pensaba la sociedad casi como una pirámide. Arriba de todo, en la punta, Dios. Un poquito más abajo, la Iglesia. Luego unos cuantos nobles. Y acá, bien abajo de todos estos, muchísimos campesinos trabajando de sol a sol. La Iglesia era el mundo intelectual de entonces. Por eso puse los libros. Los campesinos eran el universo de la producción y el trabajo, por eso las herramientas. Los ámbitos de la vida social eran los espacios rurales. La mayoría de la gente vivía en pequeñas comunidades llamadas aldeas. En estos espacios rurales, las actividades eran básicamente las mismas que hoy, aunque con medios y técnicas más primitivas, claro. La gente se dedicaba a la agricultura y a la cría de animales. La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Entonces, los señoríos eclesiásticos eran tierras que pertenecían a la Iglesia y estaban al mando de uno de sus representantes, como el que me acompaña aquí atrás. Pero también había señoríos laicos, es decir, que no eran de la Iglesia. ¿Y quién era la autoridad de estos señoríos? Los señoríos laicos estaban en manos de señores feudales, y allí la vida se organizaba alrededor de estos señores y de los campesinos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. En este período, la economía era autosuficiente y se basaba en esta pequeña producción campesina.
Los artistas retrataron estos siglos con paisajes bucólicos, de vida campestre. Siempre predomina la figura del campesino o la aldeana llevando a sus animales. ¿Cómo era la vida cotidiana de estas aldeas de la Alta Edad Media? Las aldeas en este periodo eran poblados, extendidos en campos abiertos. En estos campos se entremezclaban las parcelas de subsistencia, en las que cada familia practicaba la agricultura y criaba animales. En estos poblados también vivían artesanos, que fabricaban herramientas y útiles con madera, metales, cuero y barro. Alejado de las tierras de cultivo estaban los bosques y baldíos. A esos lugares la comunidad podía ir libremente y aprovechar algunos recursos. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo y cuando no estaban luchando se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. De alguna forma la Edad Media se caracteriza por la ausencia de un poder centralizado, ¿no? Si definimos a la monarquía como un poder centralizado, un poder estatal o al menos protoestatal, digamos así, lo que caracteriza el sistema feudal es la fragmentación política, es decir, que cada señor feudal en su propio feudo constituye una suerte de microestado. Hasta acá todo muy interesante, pero chicos, les propongo que vayamos al primer Pasando en Limpio de hoy. La Edad Media se extiende desde el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esos 1000 años se dividen en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La primera se caracteriza por la vida rural y la segunda por la vida urbana. En el primer periodo, el orden y el poder lo tenía Dios, que estaba representado por la Iglesia. Los nobles eran los dueños de la tierra y los campesinos se ocupaban de la producción del trabajo agrícola. ¡Impresionante! Toda una maestra en el arte de resumir. Gracias. Pero, profe, nos queda un tema por ver. ¿Y el comercio? ¿Cómo compraban y vendían estos señores? Los intercambios comerciales eran poco comunes y había un motivo para eso: la inseguridad en los caminos y en las rutas marítimas. Por los asaltos había mucho temor de trasladar mercaderías. Por eso el comercio de larga distancia estaba interrumpido y solo se mantenían los intercambios entre aldeas cercanas. Y la escasez de la moneda por esos tiempos hizo que volviera esa costumbre del trueque. En cada feudo o señorío, los campesinos producían lo necesario para su subsistencia y también para pagar los tributos que les exigían sus señores. La reserva señorial era la tierra cercana al castillo o monasterio donde trabajaban los siervos. La producción de estas tierras pertenecía a los señores. También estaban los mansos. ¿Qué eran los mansos? Parcelas que el señor daba a los campesinos para que estos produjeran lo que necesitaban para subsistir, ellos y sus familias. Los campesinos, a cambio, debían entregar una parte de la producción. Y finalmente, las tierras comunales, que integraban el señorío pero no eran utilizados para la producción agrícola. Claro, esas tierras comunales eran bosques y pastos que podían ser utilizados por toda la comunidad. En ellas se alimentaba el ganado y los animales de tiro, como los bueyes. En el sistema feudal, los habitantes libres del feudo tenían sus tierras arrendadas, es decir, cedidas a cambio del pago de una renta. Esta renta debían pagarla al señor, con dinero o con trabajo, según el contrato de arrendamiento que tuvieran con él. Los siervos o esclavos también trabajaban para el señor, sin recibir nada a cambio. En realidad, en la organización feudal, todos los habitantes tenían que trabajar en algún momento en las tierras del señor, y los dueños de la tierra y quienes la arrendaban estaban ligados mutuamente por una serie de obligaciones personales y feudales. Aquí tenemos un señor feudal. Y yo lo miro así vestido y pienso, este señor estaba en un castillo y afuera tenía un montón de gente trabajando para él. Si era así, con tanta gente trabajando para él, ¿qué obligaciones tenía un señor feudal? Cada señor feudal vivía en una casa señorial y gobernaba sus tierras por la que a su vez pagaba un arriendo con dinero a un rey o a la iglesia.
El deber principal del señor feudal consistía en mantener la ley y el orden en su territorio. Además, se encargaba de que su finca marche bien y de que los habitantes de su aldea trabajen y paguen sus tributos. No todos los señores feudales sabían leer y escribir, y aunque supieran, para los asuntos más complicados tenían la ayuda de un secretario y del sacerdote. También tenían que trabajar para la corona, prestando testimonio exacto sobre impuestos, recaudando para el rey y actuando como jurado en el tribunal del condado. La verdad es que como señora feudal me moriría de aburrimiento. No sé cazar, no sé jugar al ajedrez. En realidad sé, pero me ganan siempre. ¿Hay alguna otra cosa que estos hombres hicieran en su tiempo libre? La caza era una de las principales actividades de esparcimiento. Caza de ciervos y la caza con halcones adiestrados. Además de jugar al ajedrez, jugaban a las damas. Los deportes más comunes eran montar a caballo y la esgrima. Y en las justas de combates a caballo participaban para demostrar su valor y su habilidad. Ay, me encanta ver los castillos medievales. Cómo me gustaría conocer alguno por dentro, aunque me dijeron que son poco luminosos. ¿Ahí vivían los señores feudales? ¿O cuáles eran los edificios principales en un señorío? Los edificios más importantes de un señorío eran la iglesia y una casa señorial, que según la condición social variaba en sus dimensiones. Esta casa del señor feudal tenía una habitación principal o salón que se usaba para comer, dormir y para todas las actividades diarias. De acuerdo a la jerarquía y el poder del señor, la residencia estaba fortificada con muralla de piedra y tierra, con altas torres, custodiadas por los arqueros. Y los muros estaban rodeados por un foso lleno de agua para protegerla de posibles invasiones. ¿Cómo era la relación entre los señores y los siervos y campesinos? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si el campesino no podía cumplir con sus tributos o si el siervo no trabajaba como el señor esperaba? El señor podía ser muy duro y hacerle sentir verdadero temor para imponer su autoridad. Escuchad, siervos ingratos que no cumplen con el mandato divino de servirme. Uy, qué mal que está este señor, por favor. Y tú, callad de impertinente. Pero, por favor, hágame el favor. No me gustaría estar a las órdenes de un personaje como este. Yo quiero saber cuánto duró este sistema de los señoríos y este poder de los señores feudales. Entre los siglos XI y XIV se produjeron en Europa transformaciones económicas y sociales que impactaron en el orden feudal. Hubo grandes cambios, resurgieron el comercio y las ciudades y se fortaleció un nuevo grupo social, la burguesía urbana. Todo esto caracterizó a la Baja Edad Media a partir del siglo XI. En las ciudades, la burguesía dedicada al comercio y a la producción de artesanías fue conociendo e imponiendo otras realidades, culturas y formas de vida. Entonces, en la Alta Edad Media, el ámbito de la vida social fue el rural y en la Baja Edad Media cobran importancia las ciudades, el comercio y la burguesía de esas ciudades, si no entendí mal. Pero me gustaría saber cómo fue cambiando la sociedad feudal a esta nueva sociedad. En principio fue una sociedad feudo-burguesa, es decir, los grupos de personas que se establecían en burgos y que convivían con elementos de la tradición feudal y las nuevas costumbres de la burguesía. A partir del siglo XI, la sociedad feudal cambió definitivamente. Los molinos aparecieron en Europa en esta Baja Edad Media. Fue una de las grandes novedades de esta etapa. ¿Cuáles fueron otros cambios importantes de esta Baja Edad Media? Fue muy importante que se detuvieran las guerras, porque con el fin de las guerras se redujo la altísima mortalidad de los siglos anteriores, y esto, sumado al aumento de los nacimientos, produjo en el este de Europa un gran incremento de la población. También surgieron nuevas técnicas para el trabajo agrícola. El uso del molino, que vos comentabas, Ernestina, produjo un gran cambio porque aumentó la producción y también liberó mano de obra, que comenzó a dedicarse a otras actividades. Espere, profe, va muy rápido. Yo quiero saber qué pasó en el ámbito rural. ¿Cambió la vida de los campesinos? ¿Fue mejor que en tiempos anteriores al señorío? Los campesinos que se instalaron en nuevas tierras gozaron de mayores derechos y libertades que en los señoríos. Y los siervos, aunque no tuvieron libertad total, al menos pudieron disponer de sus bienes. Para transformar las nuevas tierras en aptas para el cultivo, se talaron árboles y se desecaron pantanos. Comenzó a usarse el arado con ruedas, que permitía remover la tierra a mayor profundidad,
y el caballo reemplazó al buey como animal de tiro. Además, el sistema de siembra pasó de ser de rotación bienal a trienal. En el primero, mientras se cultivaba una parcela, en otra la tierra descansaba, para que no se agotara el suelo. Así solo se obtenía una cosecha al año. La rotación trienal consistía en dividir las tierras en 3 parcelas. Mientras una descansaba, otra se sembraba en primavera, por ejemplo, con lenteja, repollo, avena y cebada. Y la tercera en otoño, con otros cereales más propicios para el clima frío, como trigo o centeno. Y así obtenían una cosecha en invierno y otra en verano. Las nuevas técnicas agrícolas aumentaron la producción. Esta producción habrá abastecido a las ciudades. Pero ¿cómo empezó a cambiar el comercio que antes casi no se practicaba por la inseguridad en los caminos? La Baja Edad Media se caracterizó por el crecimiento masivo de las ciudades en Europa. Cuando la paz devolvió la seguridad, algunos lugares como los cruces de caminos, las viejas ciudades romanas, las abadías, los castillos feudales o los centros de peregrinación sirvieron como centro para que muchas personas fueran a intercambiar productos. Ah, y de ahí viene lo de burgueses. Eran los habitantes de los burgos. Así comenzó a darse una división del trabajo entre el campo y la ciudad. En los centros urbanos se producían bienes manufacturados y en el campo alimentos y materias primas. También comenzó la costumbre de que los mercaderes llegaran a las ciudades cuando se organizaban ferias para comprar y vender variedad de productos. Los primeros mercaderes eran vendedores ambulantes que viajaban por los caminos en carromatos llevando sus mercancías. Por sus aspiraciones y sus conductas se diferenciaban de los nobles y clérigos de la época que vivían de rentas de la tierra. Los mercaderes obtenían beneficios con los productos exóticos que traían de Oriente en sus propios barcos. Castillos, catedrales, iglesias, murallas, puentes, edificios, cascos de ciudades. En Europa hay muchísimos ejemplos de arquitectura medieval. Pero ¿cómo eran estas ciudades de la Baja Edad Media? Quiero saber cómo crecieron, cómo se vivía en ellas y cuáles fueron las más importantes. Las ciudades bajomedievales, nosotros empezamos a notar básicamente situaciones de volumen físico, situaciones de volumen demográfico distinto. Hay más gente, las ciudades son más grandes, tienen algunos rasgos físicos particulares, emporios comerciales muy importantes. También sigue siendo un centro de poder, ¿no? Un poder que por supuesto todavía está bastante disperso, pero que a poco se va concentrando y resulta de lo que había sido el fenómeno feudal. Una característica fundamental de toda ciudad medieval era su muralla de piedra, con una serie de torres y puertas defensivas. La finalidad de los muros era proteger a los habitantes de algún ataque, pero también permitían cobrar impuestos por los productos que ingresaban y regular el flujo de gente y de bienes. La línea del horizonte de una ciudad medieval estaba dominada por las torres de los castillos, los edificios gubernamentales y sobre todo por las iglesias, que en muchos casos eran numerosísimas. Londres, por ejemplo, a comienzo del siglo XIII, tenía 120 iglesias. Cuando una ciudad era sede de un obispo, su enorme catedral se destacaba sobre las demás construcciones. Los castillos seguían en importancia a las iglesias, pero su número variaba de acuerdo a la localización de las ciudades. En Italia, las torres de los castillos marcaban el horizonte urbano, propiedad de los nobles y comerciantes del lugar. París estaba dominada por 2 castillos reales, la Bastilla y el Louvre, luego reformado y convertido en palacio, y hoy uno de los museos más importantes del mundo. Estoy mirando un plano de una ciudad medieval y veo que hay calle de los zapateros, calle de los talabarteros, calle de los herreros. Y no es que las calles tengan esos nombres, sino que parece que en cada una se concentraban las personas que se dedicaban a un mismo trabajo. ¿Y a qué se dedicaba la gente además de estos oficios? Las iglesias y los castillos contaban con una cantidad de personas vinculadas con ellos, pero la mayor parte de los habitantes eran mercaderes y artesanos. El área mercantil incluía bodegas, hospedajes y tabernas. En la ciudad había una región artesanal, la que estabas viendo en el plano, Ernestina, dividida de acuerdo a cada oficio, y cada uno de estos tenía su propia calle en la que se desarrollaba esa actividad.
Para los mercaderes y los artesanos, el trabajo y la vida familiar se entremezclaban. Enseñaban sus oficios a sus hijos, esposas y aprendices, y sus hijos podían ser a su vez aprendices de otros artesanos o mercaderes. Las mujeres administraban el hogar, compraban y preparaban la comida, lavaban la ropa y ayudaban a sus maridos en sus oficios. Se preguntarán qué hace este carbón aquí al lado mío. Bueno, tenía muchos usos en la Edad Media, pero también era uno de los factores de la contaminación en las ciudades. Qué raro, ¿no? Hablar de contaminación en la Edad Media. Sí, pero la contaminación atmosférica era parte de la vida en la ciudad. Se producía por las fogatas y el uso de carbón en calderas, destilerías y tintorerías. Las aguas también estaban contaminadas por el tinte y la curtiembre. Los carniceros tiraban a los ríos la sangre y los desperdicios de los animales. Y los curtidores arrojaban ácidos, sangre, grasa, pelos y demás productos propios de su oficio. Como las tintorerías y las curtiembres abundaban en todas las ciudades, los ríos cercanos no tardaron en contaminarse. La contaminación, uno de los males de las ciudades que debemos a las distintas formas de producción a través del tiempo. Pero volvamos atrás. ¿Cómo fue evolucionando esa producción desde los comienzos de la Edad Media y qué cambios produjo? En el señorío la actividad principal era la producción de alimentos a través de la agricultura, pero el rendimiento era muy bajo porque las técnicas y las herramientas eran muy primitivas. Hacia fines del siglo X, especialmente en el norte de Europa, se ampliaron las tierras de cultivo sobre malezas, selvas y bosques. Mejoraron las técnicas y herramientas, comenzó a incrementarse la producción agrícola y así mejoró la alimentación de la población, disminuyendo hambrunas y enfermedades. Esto tuvo consecuencias favorables en los siglos siguientes. En un principio la igualdad reinaba entre los habitantes de las ciudades y la sociedad urbana contrastaba con las rígidas jerarquías del mundo feudal. En la ciudad, al contrario que en el campo, la división de tareas caracterizaba la vida económica. Pero al cabo de un tiempo, comenzaron a marcarse grandes diferencias entre ricos y pobres. Dígame una cosa, ahora que lo pienso, ¿los hombres medievales tenían alguna asociación o gremio que los defienda? Sí, estas asociaciones y compañías fueron muy comunes en las sociedades medievales, donde se generalizaban las hermandades, cofradías, sociedades o gremios. En lo laboral, cotidiano, por ejemplo, los comerciantes y artesanos de un mismo oficio se agrupaban en distintas corporaciones. La ciudad era gobernada por un consejo municipal, en el que predominaba la corporación más fuerte. Y estamos llegando al final, pero me queda una última pregunta. ¿Cómo terminó el feudalismo en Europa? En el siglo XIV, el sistema feudal atravesó una profunda crisis y hubo varios factores, como hambrunas, pestes, guerras y sublevaciones campesinas, que desintegraron al feudalismo en gran parte de la Europa occidental. Antes de despedirnos, vamos a hacer nuestro último Pasando el Limpio de hoy, así ustedes pueden tomar nota. Alrededor del siglo XI comienza la Baja Edad Media. Grandes cambios y transformaciones sociales. Mucha gente del campo va a la ciudad y comienzan las primeras burguesías urbanas. Nuevas costumbres, expansión territorial, renace el comercio, crece la producción de materia prima en el campo y el trabajo artesano en la ciudad. Carniceros, carpinteros, talabarteros, y esto trae aparejada una mayor contaminación ambiental. Mejoraron las técnicas y las herramientas. El mundo se preparaba para lo que vendría. Y acá termina nuestro recorrido por escenarios rurales, feudos, castillos y ciudades en los tiempos conocidos como Edad Media. Espero que como nosotros, ustedes lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Y yo me voy como una reina, porque en esa época o eras rey o estaba frito.